quiero utilizar como tema en este tiempo una iglesia infiel. Ese es el tema que quiero utilizar. La palabra infidelidad podemos definirla como el rompimiento de forma consciente de un pacto o acuerdo. Pero este acuerdo tiene un carácter específico y es que tiene que ver con lo afectivo. Siempre que hablamos de infidelidad, no estamos hablando de que se rompió un pacto o un acuerdo notarial. No estamos hablando de que se violaron algunas normas jurídicas. Estamos hablando de un acuerdo, de una relación, de un vínculo existente, pero con características afectivas. Es importante inmediatamente trasladarnos a la relación existente entre Dios y su pueblo. Sabemos que Dios y su pueblo tienen una conexión, hay un vínculo, hay una relación, y esto es muy profundo. La relación que existe entre Dios y su pueblo no es superficial para nada. Tiene que ver con vínculos profundos. Tiene que ver con corazones que han sido horadados, han sido perforados y han sido unidos, atados al corazón de Dios. Es importante que sepa que a Dios le duele lo que a usted le duele. A Dios le alegra lo que a usted le alegra. Hay personas que creen que Dios es un anciano de días con una barba grande sentado allá, y a veces lo ven hasta con un látigo desde allá. Un Dios que castiga, un Dios rígido. No, yo quiero decirte que no. La manifestación más grande de Dios que hay en la palabra, o la revelación más grande, o la descripción más grande de Dios, tiene que ver con amor. Tiene que ver con un Dios que ama. Tiene que ver con un Dios que se compadece. Tiene que ver con un Dios que me ve en la condición que estoy. Y van a suceder una de dos cosas: o Dios se alegra o Dios se entristece. Ese es el Dios que a usted le sirve. Esa relación existe, ese vínculo existe. Ese acuerdo, ese pacto de Dios con usted, ese acuerdo de usted con Dios. Pero tenemos que decir también que la intención de Dios es que esta relación sea eterna. De hecho, Dios no hace acuerdo con usted, Dios pacta con el hombre. Dios. Usted no puede pactar con Dios, pero Dios sí. Ahora nosotros los votos que hacemos, los votos que hemos hecho, Dios los valida inmediatamente. Y en su voluntad perfecta, Dios quiere que se cumplan. Dios quiere que tengan características eternas. Dios quiere que lo que yo dije hoy con relación a Él, yo lo siga diciendo siempre. Dios quiere que lo que yo manifiesto en mi corazón hoy, cuando levanté mis manos y digo te acepto, te reconozco, Dios quiere que esto sea para siempre. Ese es el interés de Dios. Pero cuando Dios ve cosas distintas o cosas que discrepan a esto, el Dios del cielo se entristece. Dios inmediatamente desde el cielo nos ve como que hemos violado el acuerdo de afecto. Dios ve como inmediato se ha roto esa relación bonita, existente. Bendito sea el Señor. Y eso a Dios le entristece, eso a Dios le molesta. En el libro que acabamos de leer, el profeta Oseas, aquí nosotros tenemos a un Dios que parece raro. Quiero que entiendan, y por eso leí algunos versículos para crear contexto y poder explicar entonces. El capítulo 1 empieza describiendo a Dios hablando con Oseas. Dios habla con este hombre y le dice: ve y toma una mujer fornicaria como esposa. Esto puede parecer normal desde un punto de vista no analizado, pero dentro de lo que es el análisis, el conocimiento, lo que era Dios con su pueblo, todo el mundo sabe que era imposible que un profeta viviera o que Dios lo mandara a tener una esposa adúltera o una fornicaria. Todo el mundo sabe que no se podía, un profeta no podía tener una relación con una mujer inmunda de esas características. Mas sin embargo Dios le dice al profeta: ve y toma una mujer fornicaria. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está abrogando su palabra, sus mandatos, sus estatutos. No, es importante entender. Lo que Dios está diciendo no es que se tome una mujer prostituta. Aunque el término que se utiliza ahí para prostituta, para fornicario, es el mismo término para prostituta.
Pero Dios no le está diciendo toma una mujer fornicaria. Dios está haciendo uso de su capacidad de omnisciencia. Dios le está diciendo al profeta: ve, toma a una mujer llamada Gomer, hija de Diblaim. Esa es una mujer virgen, es una mujer que todavía no se ha casado. Ve, tómala, ve. Pero te voy a decir algo desde ahora: esa mujer mañana se va a prostituir. Esa mujer mañana será fornicaria. Esa mujer mañana violará el pacto. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y yo sé que cuando estamos en una posición de rebeldía, podríamos decir, pero ¿y cómo es posible que Dios, conociendo las cosas, lo hace pasar por esa vía tan dolorosa? Yo quiero decirle a los hombres y mujeres de ministerio aquí: Dios, cuando Dios llama a un hombre al servicio, cuando Dios llama a un hombre o una mujer al ministerio, Dios es dueño de su vida. Eso es importante que lo entienda. Cuando Dios escoge a un hombre o una mujer, ya ese hombre no se pertenece. Ese hombre se debe a Dios. Y muy especialmente cuando el ministerio es el ministerio de la palabra. Usted tiene que decir lo que Dios diga, ir donde Dios diga y decir lo que Dios diga, aunque usted no lo entienda. Encontramos casos totalmente raros en la palabra del Señor, que sabemos que los profetas no lo entendían, porque luego el Nuevo Testamento nos dice que ellos lo profetizaban, mas no lo entendían. Ver a Isaías con las nalgas afuera, predicando con ropa pero con las nalgas desnudas. Él hacía lo que Dios le estaba diciendo, mas él no entendía lo que estaba haciendo. Ver a Ezequiel, esto es terrible, hermano. Su mujer se muere hoy y Dios lo manda a predicar mañana, y ahí estaba el profeta, dando a entender: el hombre de Dios no se debe a él mismo. Dios hace como él quiera. No le pregunte a Dios si está cuestionando por qué, si Dios sabía que Gomer sería prostituta, sería fornicaria, sería adúltera, ¿por qué Dios lo manda a casarse? Porque Dios quería dar un mensaje al pueblo a través del profeta. A través de tu vida Dios hablará a muchos allá afuera. Hay muchos que dirán: pero ¿qué está pasando con ella? ¿Qué está pasando con él? No es una sierva de Dios porque hay tanta escasez en su vida. No es una sierva de Dios porque hay tanta enfermedad en su vida. Dios no quiere que veas la enfermedad. Dios no quiere que veas la escasez. Dios quiere que el pueblo vea que a pesar de la escasez eres fiel. Escuchar esto y meditar en esto a mí me duele, a mí me compunge, porque esto es un símil que Dios toma a Gomer, toma a Oseas para dar una representación de lo que él está diciendo en Ezequiel, de la condición del pueblo, cómo Dios se ha preocupado por su pueblo, más cómo el pueblo terminó. Pero nosotros tenemos que traer eso del Antiguo Testamento a lo que somos el pueblo de hoy, de Dios en este tiempo. La iglesia del Señor, un pacto de amor. La iglesia del Dios del cielo, usted y yo. Nadie de los que han profesado fe queda exento de esta conversación, de este tema. Cómo nos hemos comportado nosotros, cómo analizamos, cómo describimos la iglesia del siglo XXI. Cada cual tomó por su camino, cada cual se fue, no había uno, dijo el salmista. Yo creo que esto es lo que está pasando en este tiempo. Yo creo que cuando analizamos gran parte de la iglesia del siglo XXI, oiga, hemos sido infieles, hemos roto el pacto afectivo que teníamos con el Dios del cielo. Estamos afanados y entregados en nuestros propios diseños. Estamos totalmente diagramados por lo que nosotros creemos. Mas sin embargo, lo que Dios ha determinado y Dios ha escrito ocupa un plano secundario. Pero cuando hemos decidido hacer las cosas, no las estamos haciendo como Dios dice. Hemos creado patrones en donde nuestros prejuicios puedan encajar, y desde ahí entonces hacer las cosas que Dios dice. Desde la manera de vestir, desde la manera de predicar, desde la manera de servir. Toda la liturgia de la iglesia del Señor ha sido condicionada a las demandas del hombre, no a los estatutos de Dios. Yo creo que de una u otra forma la iglesia del siglo XXI tiene que detenerse, porque hemos tomado el adagio que dice: cada cabeza es un mundo, hazlo tú como tú quieras, y yo lo haré como yo quiera. Es que no es ni como tú ni como yo. Las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. A su nombre sea la gloria. Es que ya Dios lo dijo, es que ya Dios lo hizo. Pastor, ¿y por qué hay tantas religiones hoy? Por lo mismo, por la infidelidad al texto sagrado. Una iglesia que ha sustituido la realidad de Dios por
por el entretenimiento. Ya hacemos las cosas por costumbre. En nuestras iglesias vienen personas a los cultos porque están acostumbrados a una vida religiosa. Eso no sirve, lo puede dejar. Usted tiene que venir a la iglesia porque en la iglesia se va a adorar a un Dios que está vivo y se manifiesta en medio de la alabanza. Porque ese Dios está ahí. Porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él empieza a moverse y yo quiero un encuentro con Él. Esa es la razón de yo venir al culto. Yo no vengo porque hay una práctica religiosa que debo cumplir al pie de la letra. Eso no sirve. Yo vengo porque el Dios que yo alabo está vivo y yo quiero un encuentro con Él. A su nombre, gloria.